Hola inversionistas, pues bien, lo prometido es deuda. En días pasados estuve en una notaría pública revisando el tema del testamento. Y a decir verdad es un tema bastante extenso, más extenso de lo que yo pensaba en realidad. Y es por ello que me gustaría iniciar este tema haciéndoles la siguiente aclaración. Lo que hoy vamos a ver aquí en este video no va a suplir en ningún momento y bajo ninguna circunstancia la asesoría que ustedes pudieran llegar a obtener por parte de un notario o de una notaría pública. Esto es únicamente una introducción bastante, pero bastante general de este tema, el cual por cierto considero que es bastante importante. Y es por ello que he preparado para ustedes estas 24 preguntas que muy seguramente más de uno de ustedes se habrá hecho en más de una ocasión. Y para no quitarles más el tiempo, comencemos. ¿Cuál es el costo del trámite del testamento? Al menos aquí en la zona donde vivo, que es la zona norte del país, el costo del trámite del testamento, únicamente del testamento, es de 3,000 pesos. Y digo únicamente del testamento porque hay algunos otros costos que también se deben de considerar. ¿Realmente hay un descuento en el mes del testamento? Esta respuesta va a depender en gran medida de la notaría y del notario público al cual estén asistiendo. Si bien sí hay un descuento durante la temporada, es decir, durante el mes del testamento, este se podría extender un par de meses o incluso todo el año, ya no tanto como una promoción, sino más bien como un apoyo de carácter meramente social. ¿A partir de qué edad se puede hacer un testamento? La edad reglamentaria serían los 18 años de edad, obviamente comprobables con una identificación oficial vigente. También un menor de edad podría en un momento determinado hacer un testamento, sin embargo, eso ya se tendría que revisar caso por caso porque hasta cierto punto es menos factible. ¿Quiénes deben estar presentes al inicio y al final del proceso? Esta respuesta la verdad es bastante sencilla. Obviamente deberá estar el testador y además 2 testigos. ¿Cómo se comprueba la herencia? Para comprobar los bienes que se van a dejar en herencia, es decir, aquellos que van a aparecer en el testamento, será necesario mostrar los documentos que avalen la posesión de dichos bienes. Hablemos, por ejemplo, de una escritura, de un título de propiedad, de una factura. Si ya tengo beneficiarios en una cuenta, ¿se puede dejar a otra persona en el testamento? La respuesta que recibí por parte del notario público en este caso es que las leyes especiales derogan a las generales y por lo tanto, dado que la ley de títulos y operaciones de crédito está por arriba de la ley que ampara los testamentos, hasta cierto punto se podría decir que los beneficiarios de una cuenta van a tener más peso sobre aquellos que van a estar en el testamento, lo cual nos lleva directamente a la siguiente pregunta. ¿Qué es mejor o qué tiene más peso? ¿Beneficiarios o herederos de un testamento? Lo ideal en este caso es únicamente dejar a los beneficiarios en las cuentas bancarias y omitirlo de los testamentos, o en su defecto igualar ambos, es decir, aquellos que van a aparecer como beneficiarios, que también aparezcan en la misma proporción en el testamento. ¿Cuánto demora todo el proceso de testamento? Esto dependerá obviamente de la urgencia y de qué tan rápido puedan recabar toda la información, en específico los documentos. Sin embargo, podríamos decir que puede quedar en 1 o 2 días máximo. Y aquí me indicaron que les hiciera una gran observación. La persona que vaya a testar, la persona que vaya a firmar al final de cuentas el testamento, deberá estar al 100% de sus capacidades mentales. Deberá de poder ubicarse en tiempo, en lugar y en espacio también. Si la persona que va a testar no cuenta con las facultades mentales al 100% o se encuentra bajo los influjos del alcohol, de alguna clase de estupefaciente o de cualquier otra que no le permita ser consciente al 100% de lo que va a realizar, obviamente el proceso de testamento no se podrá llevar a cabo. ¿Hay diferentes tipos de testamento? La verdad es que sí, me indicaron que existe una gran variedad de diferentes tipos de testamento, sin embargo el testamento más común o el más usual es el testamento público abierto. ¿El receptor de la herencia debe declarar y pagar impuestos? Esto va a depender obviamente de la persona que va a recibir dicha herencia. Si estamos hablando, por ejemplo, de un familiar, la carga impositiva podría ser especial y ser menor. Sin embargo, si vamos a hablar de que tal vez vamos a dejar en herencia a alguna enfermera, algún geriatra o alguna otra persona que no sea un familiar directo, obviamente la carga impositiva sí va a ser mayor. ¿Existe algo que no se pueda dejar en el testamento? Obviamente todo aquello que sea de procedencia ilícita no se podrá dejar en testamento y obviamente todo aquello que no podamos comprobar que somos los dueños absolutos de dicho bien. Solamente hay una cosa que podríamos dejar en un momento determinado en herencia y de lo cual no necesariamente nos van a pedir un comprobante. Y se trata de las expectativas de derecho. Sin embargo, de eso vamos a hablar un poco más adelante. ¿Se pueden dejar cláusulas de cumplimiento en el testamento? Sí puede haber cláusulas o restricciones en el testamento, sin embargo habrá que revisar si dichas restricciones realmente tienen una validez o un fundamento que se pueda cumplir en un momento determinado. ¿Quién haría cumplir o revisaría el cumplimiento de dichas cláusulas? En este caso se designa a alguien que se va a llamar albacea y esta persona sería la encargada de hacer cumplir dichas restricciones. ¿Se pueden dejar en el testamento bienes en el extranjero?
Sí, la verdad es que sí se pueden dejar bienes en cualquier parte del mundo, obviamente como ya lo habíamos dicho anteriormente, siempre y cuando sean de procedencia lícita, que sean comprobables o en un momento determinado que sean expectativas de derecho. ¿Cómo sería el proceso de reclamo de dichos bienes en el extranjero? Para esta pregunta únicamente les daré la respuesta tal cual ellos me la dieron, sería por medio de exhortos y acorde a los procesos jurídicos de cada país. Obviamente, esto ya es un tema demasiado puntual que ellos no me pudieron explicar en ese momento. Sin embargo, sí hay un proceso que se debe de seguir para reclamar esos bienes que están en el extranjero y en un momento determinado poder hacer uso de ellos en el país en el que se encuentran o en su defecto repatriarlos al de nosotros. Activos intangibles como acciones, marcas, derechos, regalías, ¿también se pueden dejar en el testamento? Sí, la verdad es que también es posible. Sin embargo, aquí ya deberíamos de ver realmente dónde tenemos nosotros ese tipo de bienes intangibles. Por ejemplo, hablando de acciones, aquí en México nosotros tenemos una cuenta donde en dicha cuenta podemos dejar a un beneficiario. Y aquí regresaríamos a una pregunta anterior en donde ya habíamos hablado de eso. En este caso, a lo que estamos hablando de una cuenta que va a tener un beneficiario, lo mejor sería dejar únicamente así, tal cual, como un beneficiario, y no ponerlo directamente sobre un testamento, a no ser que ambas partes vayan a coincidir, en cuyo caso no habría ningún problema. Sin embargo, al final de cuentas, si algo está en una cuenta bancaria, en una cuenta de una SOFIPO, en una cuenta de una casa de bolsa o de cualquier otra clase de intermediario, al menos aquí en territorio nacional, que nos permita poner un beneficiario, lo más ideal sería trabajarlo como tal, como un beneficiario y no involucrarlo en el tema del testamento. Adicional también, otro bien que se podría considerar de cierta forma como intangible son las expectativas de derecho. Ahora, ¿qué quiere decir una expectativa de derecho? Vamos a suponer que en un momento determinado mi abuelo me dice, cuando yo ya no esté, este terreno que está aquí va a ser para ti. Si bien en ese momento en específico no me está haciendo el traspaso de la propiedad y dicho bien tampoco no es mío, yo sí le podría decir a mi descendencia, por ejemplo, cuando tu abuelo me dé esa propiedad va a ser para ti. Y ese traslado de la expectativa de derecho sí la puedo dejar en el testamento para mi descendencia. Obviamente, si en algún momento no se llegara a cumplir, simple y sencillamente se consideraría como nulo ese punto en específico. ¿Un testamento puede quedar invalidado? Sí, por ejemplo, como habíamos comentado también anteriormente, si una persona o la persona que va a testar o que va a firmar el testamento no está al 100% de sus facultades mentales, en un momento determinado se podría hacer un juicio para anular la validez de dicho testamento. Obviamente se tendrá que recurrir a las instancias correspondientes y seguir los procedimientos que correspondan. ¿Podría hacerse caso omiso de un testamento en caso de que todas las partes estén de acuerdo? Sí, también es posible y les voy a leer la respuesta porque la verdad es que está un poco complicada. Sí se puede hacer, se llama renuncia a derecho de la herencia en favor de alguien más, y eso se tiene que hacer durante el juicio sucesorio antes de dictar sentencia. Ahora bien, si recuerdan del principio les había comentado que había ciertos aspectos que también se tenían que considerar que también iban a representar hasta cierto punto un costo. En este caso la parte del juicio sucesorio es uno de ellos. Normalmente nosotros, y de hecho yo también llevaba esa idea, consideramos que ya teniendo el testamento únicamente tenemos que ir a una notaría pública y ellos van a hacer todo el trámite y nos van a regresar ya las escrituras o los títulos de propiedad ya a nuestro nombre. Sin embargo, no. Después de que la persona que va a heredar o que va a testar ya no se encuentre con nosotros, tenemos que iniciar un proceso de juicio sucesorio. Obviamente aquí van a entrar una serie de procedimientos que se tendrán que seguir en su momento determinado, los cuales van a llevar más o menos entre 6 meses y un año después de hacer todas las formalidades y que también va a tener un costo adicional. El costo ellos me indicaron que va a oscilar entre un 5 y un 10% del valor de los bienes a recibir. Entonces, ¿esto quiere decir que el testamento realmente no me va a servir de nada? Sí nos va a servir para plasmar en papel nuestra última voluntad y así poder hacer una distribución de los bienes entre nuestra descendencia o familiares de acuerdo a lo que nosotros consideramos prudente. Sin embargo, no basta, como les decía, en tener el testamento. Hay que hacer toda la formalidad del juicio sucesorio para poder hacer válido dicho testamento. Entonces ustedes en algún momento podrían decir, entonces el testamento realmente sale sobrando. No, es una herramienta para facilitar el proceso de traslado, o mejor dicho, de asignación de los bienes de una persona que ya no va a estar. ¿De acuerdo a qué? De acuerdo a su última voluntad. Y ahora otra cosa también bastante importante. Testamento y donación. Me recalcaron mucho que les hiciera saber que no son conceptos iguales, que son conceptos totalmente diferentes, que la donación en un momento determinado se podría considerar como un proceso de compraventa que se da en el momento, pero que por lo general el traslado de los bienes o de la propiedad se lleva posteriormente. Además de que los impuestos que se vayan a generar también se pueden pagar desde ese momento, a diferencia del testamento, donde los impuestos se van a pagar posteriormente ya después de la sentencia del juicio sucesorio.
Y además también el traslado de los bienes o de la propiedad se va a llevar posteriormente. Si uno de los herederos llegara a perder la vida junto con la persona que proveerá los bienes, pero hay alguien más en el testamento con vida, ¿todos los bienes pasan a este último? Sí, ya sé que me pasé un poco con esta pregunta, sin embargo créanme que me contaron algunas anécdotas que son más increíbles incluso que esta. Sin embargo, en este caso en específico va a depender mucho de la hora de defunción para determinar algo que se llama cadena de sucesión. Ahora, la pregunta número 20 y 21 van prácticamente de la mano. ¿Hay una fecha de vencimiento del testamento? ¿Hay que renovarlo en algún momento determinado? La respuesta para la primera pregunta es no. Y para la segunda, de hecho, también lo es. Si en un momento determinado ustedes llegan a adquirir más bienes obviamente comprobables y los quieren dejar asentados también en el testamento, simple y sencillamente se puede indicar algo como, por ejemplo, que se dejan en herencia los bienes presentes y futuros. ¿El costo cambia de estado a estado? Obviamente sí. Así como la mayoría de los precios de productos y servicios que ya conocemos, este incluido porque también al final de cuentas es un servicio, el costo del testamento también puede variar de un estado a otro. Y más importante aún, y esto es algo muy importante que debemos de tener en cuenta, si en un momento determinado llega una persona que tenga bastante capacidad adquisitiva, obviamente no se le cobrarían los 3,000 pesos, principalmente por la cantidad de trabajo que ello va a demandar. Básicamente podríamos considerar que ese costo de los 3,000 pesos podríamos decir hasta cierto punto que es de la clase media hacia abajo. Ya de la clase media hacia arriba, económicamente hablando obviamente, muy seguramente aplicarán otros tipos de tarifas o de costos. ¿Cuánto demora el proceso de juicio sucesorio aproximadamente? Este puede variar dependiendo de muchos factores. Sin embargo, me dieron un lapso bastante general de entre 6 meses y un año. Y ya para finalizar, una pregunta también bastante rebuscada. Si el testador en un momento determinado fallece durante el proceso de elaboración del testamento, ¿qué va a proceder? ¿Sigue teniendo validez aunque esté en proceso? Dado que el testador es la persona que va a firmar al final de cuentas el testamento, si en un momento determinado ya no se encuentra antes de firmar el testamento, aún así se haya pagado el proceso, se hayan llevado todos los documentos necesarios, se hayan seguido todos los protocolos y las formalidades, si el testador fallece antes de firmar el testamento, obviamente este no va a tener absolutamente ninguna validez. Como les decía, estas 24 preguntas básicamente son así del tema del testamento. ¿Por qué? Básicamente porque cada persona va a tener ciertas características o ciertas particularidades que van a tener que quedar asentadas y escritas de una forma muy específica en cada uno de los testamentos. Es decir, de cierta forma podemos decir que va a haber tantos testamentos diferentes como personas haya en un país. Es un tema, la verdad, bastante extenso, bastante importante. Creo yo que deberíamos de poner un poquito más de atención en este tipo de cuestiones o en este tipo de formalidades legales que al final de cuentas pueden evitar bastantes malos entendidos cuando ya no nos encontremos. Ya saben, cualquier duda que tengan la pueden dejar aquí abajo en los comentarios y no se vayan sin antes dar like, compartir, suscribirse y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de los videos que subo al canal. Eso es todo por ahora. Gracias por ver. Hasta luego.